Hola a todos. Hoy les traigo la sexta parte de la novela, La Legión Perdida. Recuerden que esta novela está a la venta en Amazon, donde podrán disfrutar de todo el contenido, y de sus magníficas ilustraciones. Espero que esta sexta parte les guste. Comencemos. Con la llegada de la noche, la necesidad de un refugio temporal se hizo evidente. Encontraron un claro entre las montañas, donde decidieron detenerse y descansar. La tarea de recoger leña para la hoguera fue compartida, y pronto las llamas crepitantes iluminaron el campamento improvisado, proyectando sombras danzarinas sobre las rocas circundantes. Angus, hábil con sus manos, encendió la hoguera con destreza, y la luz anaranjada y cálida se reflejó en los rostros fatigados pero resueltos de los viajeros. El crepitar del fuego rompió el silencio de la noche, acompañado por el sonido distante de la naturaleza nocturna que despertaba en las montañas. Los 6 compañeros se reunieron alrededor del fuego, compartiendo historias y risas para disipar el cansancio acumulado durante la jornada. Decio, con su voz profunda, narró cuentos de antiguas batallas, compartió leyendas de su tierra natal, tejidas con la magia de sus palabras. Octavio, el líder, escuchaba con atención, sus ojos fijos en el resplandor de las llamas. Bajo el cielo estrellado, entre las montañas que ocultaban secretos ancestrales, el grupo forjó recuerdos en la noche. La hoguera no solo proporcionaba calor físico, sino también un refugio efímero donde los lazos de camaradería se fortalecían en las sombras. La aventura continuaba, y mientras el fuego ardía, la promesa de un nuevo día en aquellas tierras desconocidas se insinuaba en el horizonte. Mientras los demás charlaban alrededor del fuego, Artabas exploró los alrededores en busca de recursos adicionales. Entre las sombras de las rocas, sus ojos se posaron en una vieja olla de barro, medio enterrada en el suelo irregular. Con una sonrisa de satisfacción, la levantó y la sacudió, despejando el polvo acumulado de su superficie. Con cuidado, Artabas llevó la olla hasta el pequeño riachuelo cercano, donde lavó el barro y las impurezas acumuladas a lo largo del tiempo. Una vez limpio, regresó al campamento, donde el fuego seguía crepitando con vigor. Decidido a contribuir al bienestar del grupo, Artabas llenó la olla con agua del riachuelo y la colocó hábilmente sobre las llamas danzantes. Pronto, el vapor comenzó a elevarse, llevando consigo la promesa de un festín reconfortante en medio de la montaña. Mientras el guiso comenzaba a tomar forma, el tentador aroma impregnó el aire, atrayendo la atención de Helio, cuyas tripas no pudieron evitar emitir un rugido de hambre. «Eso huele bien», comentó Helio, su mirada fija en la olla que burbujeaba sobre el fuego. «Cuando esté terminado, te aseguro que experimentarás algo increíble», afirmó Artabas, provocando una sonrisa cómplice en el rostro del general Octavio. Alessio, siempre curioso, se acercó a Artabas y preguntó: «¿Qué lleva este guiso, amigo?» Artabas, con un brillo travieso en los ojos, respondió: «No quieras saberlo», respondió dibujando sonrisas en los rostros de sus compañeros. El misterio de los ingredientes añadía un toque de anticipación al festín que se preparaba, y la camaradería entre los compañeros se fortaleció mientras compartían risas y anécdotas alrededor del fuego, anticipando el manjar que aguardaba en la olla de barro. Una vez terminado el guiso, los miembros del grupo se sirvieron rápidamente y se dispusieron a probarlo. «Este guiso es delicioso. ¿Cómo lo hiciste?», dijo Alessio mientras limpiaba su plato. Artabas sonrió. «Es una receta antigua de mi familia», respondió. Mientras devoraban la cena, Angus miró al general Octavio. «¿No eres romano, verdad?», le preguntó. Octavio se sorprendió ante aquella pregunta. «¿Cómo te has dado cuenta?», respondió con otra pregunta el general. «Una intuición», afirmó Angus con una ligera sonrisa. Octavio se mostró sorprendido. «En realidad soy hispano, del pueblo de los lusitanos». «Me alegra escuchar eso, Octavio. Nos hermana una sangre muy parecida». Octavio asintió con una pequeña sonrisa. Angus, el celta, destacaba entre los compañeros como una figura imponente y reservada. Su estatura imponente y su complexión robusta lo convertían en una presencia imponente en el grupo. El cabello corto, la barba cuidada y una nariz prominente complementaban su aspecto rudo, mientras que sus ojos azules, intensos como el cielo en un día claro, revelaban un misterio profundo y una determinación incuestionable. Su expresión seria y su naturaleza callada podían malinterpretarse fácilmente como frialdad,
pero en realidad, en el interior de Angus, se ocultaba un hombre de principios inquebrantables y lealtad férrea. La barbilla prominente y la mandíbula cuadrada resaltaban su rostro marcado por la experiencia y la vida vivida. A pesar de su apariencia taciturna, Angus valoraba profundamente la aceptación que había encontrado en el grupo. No tenía a nadie más en aquel mundo desconocido, y la camaradería de sus nuevos compañeros se había convertido en un ancla crucial en su búsqueda de pertenencia. Su silencio no era indiferencia, sino una manifestación de su enfoque interior. En la quietud de la noche, cuando las llamas del campamento bailaban en la oscuridad, Angus observaba con atención y escuchaba con paciencia las historias que se compartían. Aunque sus palabras eran escasas, su presencia resonaba con una sensación de seguridad, como un guardián silente de la confianza que había depositado en el grupo. Angus, el hombre de carácter tosco pero corazón honorable, encontraba su lugar en aquella hermandad emergente, donde la lealtad y la camaradería se volvían lazos más fuertes que cualquier lazo sanguíneo. En su mirada tranquila resonaba la gratitud por haber encontrado un hogar en aquel grupo de valientes aventureros. El crepúsculo se cernía sobre ellos cuando Octavio se despidió del grupo antes de irse a descansar. Se acurrucó en su manta áspera y mientras cerraba los ojos hizo una promesa solemne a sí mismo. Haría todo lo que estuviera a su alcance para llevar a sus compañeros de regreso a sus hogares, lejos de la esclavitud que habían conocido durante tanto tiempo. Al amanecer, los hombres se despertaron, ansiosos por otro día de libertad. El grupo continuó su camino durante toda la mañana recorriendo parte de aquella inmensa sierra montañosa, y tras descender por una colina llegaron a un barranco desde el que se podía ver una enorme pradera verde. Mientras contemplaban la impresionante vista, Octavio, Angus, Helio, Decio, Alessio y Artabas comenzaron a discutir sobre su situación. ¿Qué vamos a hacer, Octavio?, preguntó Decio. Ahora somos esclavos perseguidos por la República, no creo que sea seguro ir a Roma, respondió Octavio con rostro preocupado. ¿Y qué podemos hacer?, preguntó Helio. Tengo un amigo que vive no muy lejos de aquí, en Tracia, afirmó Octavio. Debemos cruzar las montañas, mi amigo nos protegerá en su villa. Creo que es lo más viable, aseguró Artabas mientras el resto de sus compañeros asentían con conformidad. El grupo comenzó su travesía por la sierra montañosa temprano, con el objetivo de llegar a la frontera romana al este. Iniciaron su ascenso por las montañas, encontrándose con una gran cantidad de barrancos y desfiladeros que dificultaban su avance. Los 6 compañeros habían recorrido un largo camino, enfrentando y superando terrenos peligrosos. Sin embargo, su mayor desafío les esperaba más adelante. A medida que ascendían, el aire se volvía más frío y el viento más cortante. La nieve cubría el suelo y cada paso requería un esfuerzo adicional. Finalmente, al llegar a la cima de una colina, se encontraron con una vista que les dejó sin aliento. Frente a ellos se extendía un profundo barranco, una grieta en la tierra que parecía infinita. La única manera de continuar su camino era cruzar un puente antiguo y endeble que colgaba sobre el abismo. El puente estaba construido con cuerdas gruesas y maderas carcomidas por el tiempo, y se balanceaba con cada ráfaga de viento. Los tablones de madera crujían bajo el peso de cada paso y el abismo rugía debajo de ellos, como una bestia hambrienta esperando su oportunidad. Octavio miró el puente con ceño fruncido, su mano derecha aferrando firmemente la empuñadura de su espada. El primer paso en el puente fue un desafío monumental. Cada uno de ellos avanzó con cautela, sintiendo el vaivén y el crujido bajo sus pies. Los corazones latían con fuerza, mientras el abismo los llamaba con su oscuro susurro. A medida que avanzaban, el viento aumentaba y el puente se balanceaba más intensamente. El susurro del abismo se convirtió en un aullido aterrador cuando llegaron a la mitad del puente. El balanceo era ahora tan pronunciado que tuvieron que agacharse y aferrarse a las cuerdas para mantener el equilibrio. Cada paso era una lucha contra la fuerza de la naturaleza y el miedo que amenazaba con paralizarlos. Con determinación y valentía, uno a uno lograron avanzar, superando su miedo y apoyándose mutuamente. Los gritos del viento y el crujido del puente se mezclaban con sus propios suspiros de alivio y risas nerviosas. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, pisaron la tierra firme del otro lado del barranco. Se miraron entre ellos, agotados pero llenos de triunfo. Las risas resonaron, una liberación de la tensión que habían sentido en el puente.
Después de superar el desafiante puente y dejar atrás el precipicio amenazante, los 6 amigos se hallaron ante la entrada de una caverna que parecía hundirse en las mismas entrañas de la montaña. El espacio oscuro y cavernoso se alzaba sobre ellos, como una boca de piedra que esperaba devorar sus miedos y esperanzas por igual. Aunque el triunfo aún palpitaba en sus corazones por haber cruzado el puente, una inquietud incontrolable se abrió paso en sus pensamientos al enfrentarse a esta nueva prueba. Artabas, con una mirada incisiva, arrugó la frente ante la boca cavernosa. ¿Estamos seguros de que este es el camino correcto?, susurró con un deje de incredulidad en su voz. Los demás intercambiaron miradas cargadas de determinación. No había alternativa. La caverna se desplegaba frente a ellos como un abismo de sombras, adentrándose en las profundidades de la montaña. A medida que los amigos avanzaban, la luz del día se desvanecía gradualmente, dejándolos sumidos en la penumbra. Los pasos resonaban en el aire húmedo y el goteo constante del agua creaba una melodía monótona, como el latido incesante del corazón de la montaña. Las paredes rugosas de la caverna estaban cubiertas con una manta de musgo y líquenes, como si el tiempo hubiera tejido una obra maestra artística sobre la piedra. Cada paso que daban levantaba pequeñas nubes de polvo y humedad, una danza efímera que recordaba el paso de su grupo por aquel territorio subterráneo. El suelo, empapado por filtraciones de agua, suponía un desafío constante para mantener el equilibrio. Las rocas resbaladizas y las formaciones irregulares transformaban cada paso en una delicada danza de precaución. Las tenues llamas de las antorchas que portaban apenas eran suficientes para iluminar los contornos cercanos, y con cada paso que daban, la oscuridad se volvía más densa, como un telón de terciopelo negro que los envolvía. Mientras avanzaban, sus voces adquirían un eco inquietante que parecía responder a sus palabras con murmullos ininteligibles. Helio, el alto y fuerte legionario, señaló una pequeña laguna de aguas oscuras que capturaba destellos fugaces de luz de las antorchas. «Tened cuidado con el agua», advirtió en un susurro. ¿Quién sabe qué criaturas podrían estar ocultas bajo su superficie? El joven Alessio continuaba lanzando miradas nerviosas hacia atrás, como si esperara que algo emergiera de la oscuridad. «Esto no me gusta nada», admitió en voz baja el joven. «No confío en lo que pueda estar acechando en las sombras». Artabas, con su oído agudo, alzó una mano en un gesto de detención. Un susurro suave llenó el aire, un sonido apenas perceptible que creció en intensidad a medida que avanzaba. El sonido de alas batiendo el aire. «Son solo murciélagos», trató de tranquilizarlos Octavio. «Continuemos con precaución», añadió. Con los murciélagos sobrevolándolos como sombras inquietas, el grupo avanzó más profundamente en la caverna, alejándose cada vez más de la seguridad que la luz del día les había proporcionado. La caverna parecía no tener fin, una red interminable de pasajes y recovecos que se extendían ante ellos como un laberinto oscuro y enigmático. Mientras avanzaban, la oscuridad los envolvía como un abrazo frío, y la humedad y el misterio de la caverna se entrelazaban en una sensación sobrecogedora. A pesar de las dudas y los temores, continuaron su travesía, impulsados por la esperanza de lo que pudieran encontrar en el corazón de esa oscuridad profunda y enigmática. Después de lidiar con los misterios y peligros de la caverna, los 6 amigos continuaron su intrépida búsqueda en las profundidades de la montaña. Mientras avanzaban por pasajes serpenteantes y oscuros, la roca rugosa parecía envolverlos en un abrazo sombrío y misterioso. No obstante, su marcha los llevó a una sorprendente cámara, una estancia en la que la luz del exterior penetraba a través de fisuras en el techo, proyectando destellos tenues que iluminaban el espacio circundante. En ese rincón iluminado de la caverna, un espectáculo desolador se desplegó ante sus ojos. Huesos desgarrados estaban esparcidos por el suelo, y ropajes desgastados colgaban de las rocas como recordatorios silenciosos de los aventureros anteriores que habían perdido su batalla en aquella oscuridad. El corazón de la cámara latía con un eco de vidas pasadas, y un escalofrío recorrió las espinas dorsales de los amigos mientras absorbían la tristeza y el misterio del lugar. En medio de este rincón aparentemente olvidado, Angus avistó un pequeño monolito de piedra adornado con extraños grabados. Inclinándose con curiosidad, acarició su superficie con reverencia, y en un susurro apenas audible, compartió con los demás una antigua sabiduría. «Esto es muy antiguo, de los tiempos en que los dioses vivían con los hombres». Su voz estaba cargada de misterio. El aire estaba cargado de tensión. Cada paso resonaba en el eco,
y las sombras parecían acechar en cada rincón. A medida que el grupo avanzaba, sus corazones latían al compás de la incertidumbre. Entonces, en un instante fugaz, la tranquilidad fue quebrada por un sonido repentino. Alessio, con sus pasos algo apresurados, tropezó en el camino irregular, un rugido furioso se escapó de sus labios, y su voz resonó en el aire, como una piedra lanzada en un lago tranquilo. «Maldita sea», exclamó Alessio, su voz llenándose con una mezcla de irritación y enfado. Sus manos instintivamente buscaron apoyo en las paredes cercanas mientras su rodilla resentida transmitía oleadas de incomodidad. La reacción en cadena no se hizo esperar. Los compañeros que avanzaban delante de él, ya en alerta debido a la atmósfera cargada, giraron sus cabezas hacia Alessio con expresiones molestas debido al alboroto. Miradas de descontento se posaron sobre Alessio, como una tormenta de reproches silenciosos. La tensión en el aire se espesaba, y cada uno de los presentes parecía llevar el peso de su propia ansiedad. Alessio levantó la mirada, encontrando los rostros de sus compañeros fijos en él, sus ojos oscuros reflejando una combinación de irritación y exasperación. ¿Qué?, inquirió Alessio, su voz más baja ahora, una mezcla de desconcierto y frustración. La tensión quedó suspendida en el aire, como un espectro que no se atrevía a materializarse. Los compañeros se miraron entre sí, un eco de incomodidad flotaba en la caverna, antes de que finalmente alguien suspirara, disipando parte de la tensión. Con un movimiento silencioso, el grupo continuó avanzando, con la perturbación momentánea retumbando en sus pasos. No obstante, la respuesta al alboroto ocasionado no se hizo esperar. En respuesta, un ruido extraño y oscuro se filtró en el aire, llenando el espacio con un aura inquietante y lúgubre. Los amigos intercambiaron miradas cargadas de preocupación, conscientes de que habían alertado a algo desconocido en las profundidades. La cámara comenzó a llenarse con unas sombras inquietantes, formas oscuras y serpentinas que parecían fluir desde las grietas de las rocas. Luces brillantes parpadeaban, destellos fugaces que se multiplicaban como ojos en la penumbra. De repente, las sombras cobraron forma y vida, revelando figuras. Lobos, grandes y oscuros, emergieron de la oscuridad en un despliegue siniestro. El hedor a ferocidad y hambre llenó el aire mientras los lobos rodeaban a Octavio y sus compañeros, formando una muralla peligrosa y amenazante. Aunque las llamas de las antorchas proyectaban sombras agitadas en las paredes de la cámara, los lobos no parecían intimidados. Sus ojos brillaban con un brillo siniestro, como ascuas ardientes en la negrura. «Correr», rugió Octavio, con una autoridad que no admitía desobediencia. Sin vacilación, el grupo se lanzó a la carrera. Sus pasos resonaron en la caverna con una urgencia desesperada. El eco de sus huellas se convirtió en un rugido ensordecedor, como un trueno que retumbaba en sus oídos y en sus corazones. Los enormes lobos lo seguían de cerca, sus gruñidos y aullidos llenando el aire con un coro amenazador. Las antorchas parpadeantes arrojaban sombras danzantes sobre las paredes rugosas mientras el grupo corría, sus pies golpeaban el suelo irregular de la caverna. Las luces de los ojos de los lobos destellaban como estrellas en la negrura, su presencia opresiva persiguiéndolos sin piedad. A medida que avanzaban, el grupo veía cómo las sombras se retorcían y multiplicaban en los bordes de su visión. Los hambrientos lobos los perseguían como un enjambre oscuro. Sus respiraciones agitadas y feroces resonaban en la caverna como un eco inquietante. Las sombras danzantes, los ojos brillantes y los aullidos amenazadores formaban una sinfonía de peligro y desesperación. La unidad del grupo era su mejor defensa en aquel momento de urgencia. Se aferraron a sus antorchas como faros de esperanza mientras seguían corriendo, sus corazones latiendo al ritmo frenético de la supervivencia. Finalmente, después de un sprint desesperado y agotador, el grupo emergió de la caverna como almas liberadas. El aire fresco y libre llenó sus pulmones mientras recuperaban el aliento, sus cuerpos temblorosos del esfuerzo y la adrenalina. Miraron atrás, con el corazón aún palpitante, mientras la entrada de la caverna se cernía ante ellos como una boca oscura y hambrienta. Sin perder un instante, el grupo descendió por la ladera de la montaña con la agilidad de quienes saben que están huyendo de un peligro inminente. Saltaron de roca en roca, unidos por la determinación de dejar atrás a sus perseguidores. Los lobos aún aullaban en la distancia, su llamado a la caza retumbaba en el viento. Cada salto era una batalla ganada contra el tiempo y el peligro.
Las rocas se convirtieron en aliados mientras el grupo descendía a toda velocidad, sus cuerpos impulsados por la urgencia y la fuerza del miedo. El ruido de los lobos se desvanecía gradualmente a medida que la distancia se ensanchaba, y finalmente, el silencio prevaleció. Cuando finalmente detuvieron su carrera, la quietud y la calma los envolvieron como una manta protectora. Miraron hacia la montaña que habían dejado atrás, el lugar donde los ojos brillantes y los aullidos amenazadores habían quedado ya muy lejos. Los 6 amigos compartieron una mirada de alivio y solidaridad, un vínculo forjado en la adversidad y la superación. Con el corazón aún latiendo en sus gargantas y las antorchas parpadeantes en sus manos, los compañeros se prepararon para el próximo desafío que les aguardaba en su épica travesía de las montañas. Los siguientes días fueron extenuantes, con el grupo subiendo y bajando constantemente en busca del mejor camino posible. El grupo avanzó lentamente, deteniéndose para descansar y reponer fuerzas. Las noches eran frías y húmedas, lo que hacía difícil conciliar el sueño, pero a pesar de eso, el grupo se mantenía animado y decidido a alcanzar su objetivo. Finalmente, después de haber superado todos los obstáculos que las montañas les habían presentado, el grupo avistó a lo lejos el territorio romano de Capadocia. Aliviados de haber logrado llegar tan cerca de su objetivo, y con la vista puesta en la libertad, el grupo bajó de la sierra montañosa y emprendió el camino hacia su próximo desafío. Durante varios días, el grupo de compañeros avanzó por aquel territorio inhóspito, cruzaron varios arroyos helados y se adentraron en terrenos desconocidos. La comida escaseaba, y debieron recolectar bayas y frutos silvestres para sobrevivir. La fatiga y el frío se hacían cada vez más presentes, pero la determinación por llegar a la frontera romana les hacía continuar avanzando. Finalmente, el grupo de compañeros logró alcanzar una zona arbolada. Desde allí pudieron ver un gran campamento romano. Artabas sugirió que esperaran hasta la noche para cruzar por la llanura. Los hombres asintieron, sabiendo que una vez llegada la oscuridad, tendrían que actuar con cautela para no ser descubiertos. Cuando llegó la noche, el grupo de compañeros dejó atrás la protección de los árboles y cruzaron la pradera con sigilo. Avanzaron con precaución, sabiendo que cualquier error podría costarles la vida. Finalmente, lograron cruzar el prado hasta el territorio de Tracia. Después de un par de días de viaje por el interior del territorio de Tracia, el grupo finalmente llegó a la villa de Claudio, un lugar precioso rodeado de campos de olivos. El sol brillaba radiante sobre los campos ondulantes de la región, bañando los viñedos en un resplandor dorado. Las suaves colinas se extendían en la distancia, cubiertas de un manto verde salpicado de filas ordenadas de vides, cuyas hojas danzaban al ritmo de la brisa suave. Era en este idílico paisaje donde se alzaba majestuosa la villa romana, un refugio de lujo y esplendor rodeado de abundancia y serenidad. La villa se erguía con orgullo en medio de sus extensos terrenos. Sus muros de piedra pulida y enlucida resplandecían bajo el sol, mientras las enredaderas trepaban delicadamente por ellos, añadiendo un toque de vida y color. Las columnas adornadas con intrincados relieves sostenían un pórtico imponente, invitando a los visitantes a adentrarse en este oasis de opulencia. A medida que uno se adentraba en la villa, el aroma embriagador de las uvas maduras se hacía cada vez más intenso. Los patios interiores, rodeados de columnatas, ofrecían un espacio acogedor para disfrutar del aire fresco y contemplar la belleza de los jardines meticulosamente cuidados. Las fuentes de mármol vertían un agua cristalina, refrescando el ambiente y creando una sinfonía de sonidos tranquilizadores. Más allá de los patios, se desplegaba un sinfín de estancias lujosamente decoradas. Salones amplios y elegantes, con suelos adornados con mosaicos que representaban escenas mitológicas, invitaban a los residentes y visitantes a sumergirse en un mundo de fantasía y esplendor. Las paredes estaban adornadas con frescos que contaban historias de héroes y dioses, y las estanterías albergaban una extensa biblioteca llena de conocimiento y sabiduría. Pero uno de los tesoros más preciados de la villa eran los terrenos exteriores. Alrededor de la residencia principal se extendían prados verdes donde pastaban mansamente una variedad de animales de granja. Gallinas culecas picoteaban el suelo en busca de alimento, mientras los patos se sumergían en un estanque cercano, dejando a su paso pequeñas ondulaciones en el agua serena. Al cruzar una cerca de madera, se revelaba un pequeño corral donde unos majestuosos caballos descansaban plácidamente. Sus crines ondeaban al viento, y sus ojos brillaban con una mirada noble y serena.
La suave brisa acariciaba sus relucientes pelajes mientras se deleitaban con la frescura de la hierba. En medio de este escenario idílico, la villa romana se alzaba como una joya en la campiña. Era un lugar donde la belleza natural se mezclaba con la grandeza arquitectónica y donde la vida florecía en armonía con la naturaleza circundante. Un refugio de paz y esplendor que encapsulaba la esencia de la vida romana en todo su esplendor y elegancia. El general Octavio Livio Saxa se acercó a la entrada y tocó la puerta con determinación. Después de unos momentos, la puerta se abrió y apareció un anciano de cabello blanco y ojos cansados. Era Claudio, el hermano mayor del general Marco Calpurnio. Claudio, el anciano de barba blanca y cabellos cortos y plateados, era un verdadero testigo del paso del tiempo. Su rostro llevaba las marcas de una vida larga y llena de experiencias. Las arrugas en su frente y alrededor de sus ojos hablaban de sabiduría acumulada a lo largo de los años, mientras que su barba blanca, bien cuidada pero ligeramente desaliñada, añadía un aire de distinción y respeto. Sus ojos, una vez llenos de vigor y juventud, ahora brillaban con una mezcla de nostalgia y serenidad. Aunque el tiempo había dejado su huella en su apariencia, su mirada aún revelaba una chispa de inteligencia y un conocimiento profundo. A través de esos ojos, parecía que podía leer las historias del pasado y vislumbrar los misterios del futuro. El porte de Claudio reflejaba su herencia romana. A pesar de su edad avanzada, mantenía una postura erguida y noble, como si llevara consigo el orgullo de sus antepasados. Su figura era delgada pero firme, y su caminar lento pero seguro. Vestía una toga sencilla pero elegante, adornada con bordados finos que mostraban detalles intrincados. Aunque sus cabellos cortos eran ahora mayormente blancos, todavía se podía apreciar una reminiscencia de su color original. La textura del cabello denotaba suavidad y sabiduría, como si cada hebra hubiera sido tocada por el paso del tiempo y se hubiera impregnado con la historia de los siglos. Claudio irradiaba una tranquilidad y una calidez que atraía a aquellos que lo rodeaban. Su voz, aunque suave y serena, resonaba con autoridad y experiencia. Cada palabra que pronunciaba estaba cargada de significado y conocimiento acumulado a lo largo de su vida. En su presencia, uno podía sentir la reverencia hacia el tiempo y el respeto hacia aquellos que habían caminado antes que él. Claudio encarnaba la esencia de la vejez romana, una mezcla de dignidad, humildad y una profunda comprensión de la fragilidad y la belleza de la existencia humana. En su semblante tranquilo y su apariencia venerable, se encontraba una historia rica y profunda que trascendía la mera apariencia física, dejando una huella imborrable en aquellos que tenían la fortuna de cruzarse en su camino. «Octavio, estás vivo», dijo Claudio, sorprendido. «Claudio, necesito tu ayuda», respondió Octavio. «Estoy viajando con mi grupo de compañeros y necesitamos un lugar para descansar». Claudio asintió. «Pasad, rápido», se apresuró a decir. Claudio los recibió con los brazos abiertos y los invitó a sentarse a su mesa. Los sirvientes les llenaron la mesa con una gran cantidad de comida, desde pan recién horneado hasta carnes asadas y verduras frescas de la huerta. «¿Mi hermano sigue vivo?», preguntó Claudio con rostro serio. El general Octavio se entristeció. «No, amigo mío. Marco Calpurnio falleció en la batalla de Carras», respondió con sinceridad. «¿Murió luchando?», preguntó con tristeza. «Fue una muerte honorable», aseguró Octavio consolando a Claudio. El anciano suspiró con amargura. «¿Cuál es la situación en Roma?», preguntó Octavio. «Terrible, Roma está irreconocible. Julio César entró en Roma con sus ejércitos y se proclamó dictador». Octavio se sorprendió al instante. «¿Y Pompeyo?», preguntó Octavio con preocupación. Claudio bajó la mirada y suspiró. «Pompeyo está muerto», dijo con tristeza. «Fue asesinado en Egipto mientras intentaba huir de las fuerzas de César». El grupo de amigos escuchaba con atención la conversación de los dos hombres. Alesio, el más joven del grupo, se mostraba especialmente impresionado por lo que estaba escuchando. «¿Qué va a pasar ahora?», preguntó Octavio. Claudio sacudió la cabeza con tristeza. «No lo sé, Octavio. La situación en Roma es muy volátil en estos momentos. César tiene un gran poder y no hay nadie que pueda oponerse a él. La República está en peligro». Octavio se levantó de su asiento y se acercó a la ventana para contemplar el paisaje. «No podemos permitir que César tenga tanto poder»,
dijo Octavio con determinación. Claudio se acercó a él y le puso una mano en el hombro. Estoy de acuerdo contigo, Octavio. Pero, ¿qué podemos hacer? Octavio se giró hacia él con una mirada firme en los ojos. Tiene que haber algún modo de detener a César, dijo el general Octavio. Claudio tomó un sorbo de vino y luego miró fijamente a Octavio. Mi querido amigo, lo que voy a decirte no es fácil de escuchar. César ha borrado tu nombre de todos los registros. Se ha atribuido todas tus batallas y heroicidades a sí mismo, incluso en la batalla de Alesia. En la versión de Julio César, él comandó la caballería que atacó a los galos por la retaguardia y los hizo huir. No se menciona tu nombre en ningún momento, Octavio. Además, a ti y a tus hombres os han desterrado, ya no tenéis la ciudadanía romana. Sois considerados unos cobardes que se rindieron ante los partos y perdieron las águilas de las legiones. Octavio se quedó atónito ante aquellas palabras, mientras Decio y Alesio se miraban con horror. No puedo creer que haya llegado tan lejos, dijo Octavio. Él no estuvo allí, no experimentó aquel infierno, no tenía más opción que la rendición o hubieran muerto todos en aquel desierto. ¿Cómo puede tratarnos así? ¿Acaso no lo dimos todo por Roma? Exclamó Decio muy molesto. Porque tiene el poder y la influencia para hacerlo, respondió Claudio con tristeza en su voz. César ha sabido cómo construir su propia leyenda. Los demás miembros del grupo de amigos se miraron con preocupación. Pero, ¿entonces somos unos desterrados?, preguntó Helio con asombro. Claudio suspiró. Me temo que sí, Octavio y todos los que luchasteis en la batalla de Carras, todos estáis considerados cobardes y traidores a Roma, afirmó Claudio. Julio César tiene el control absoluto en Roma y no estáis seguros a este lado de la frontera. Pero prometo que haré todo lo que esté en mi mano para ayudaros. Te lo agradecemos, respondió Octavio con rostro preocupado. El grupo continuó su cena, pero la atmósfera había cambiado. Las palabras de Claudio habían afectado a todos. Se sentían impotentes ante el poder y la influencia de César, pero también decididos a no rendirse y buscar una solución. Claudio continuó explicándoles más detalles sobre la situación en Roma. César también ha aumentado los impuestos y ha ordenado la construcción de más edificios públicos para aumentar su popularidad, dijo Claudio. Pero muchos ciudadanos romanos están descontentos con él y temen que se convierta en emperador. Octavio se quedó pensativo, sin saber qué decir, y mientras Claudio continuaba explicando la difícil situación de Roma, alguien los observaba entre una puerta entreabierta. Era uno de los sirvientes de Claudio que había escuchado toda la conversación y estaba estupefacto ante la revelación de que Octavio estaba vivo. César mandó ejecutar algunos oficiales que te admiraban y desmanteló 2 legiones que te idolatraban, todo con tal de mantener su verdad. Roma está gobernada por la opresión y la violencia, concluyó Claudio. Octavio se sentía frustrado e impotente ante la situación. No puedo creer que César haya hecho esto. Luché por él, le serví fielmente y siempre hice lo que pensé que era lo mejor para Roma. Claudio suspiró y le habló con firmeza. No permitas que la propaganda de César te afecte. Tú sabes quién eres y lo que has hecho por Roma. Ahora es el momento de ser fuerte y marcharte. Los demás miembros del grupo escuchaban atentamente, en especial Alesio, que se decidió a hablar. Deberíamos irnos. ¿Pero a dónde?, preguntó frustrado. Octavio se levantó de la mesa y habló. No lo sé, pero debemos hacerlo juntos, respondió Octavio con seguridad. La mirada de Octavio se posó sobre el armenio que estaba sentado frente a él. El armenio, cuyos rasgos hablaban de un pasado marcado por la lucha y la adversidad, parecía estar perdido en sus pensamientos mientras jugueteaba con su copa de vino. Para nosotros el futuro es incierto, comenzó Octavio, su voz grave y llena de determinación. Pero tú puedes regresar a tu tierra. El armenio alzó la mirada, sus ojos oscuros centelleando con gratitud. Te debo la libertad, Octavio, dijo con sinceridad. Y permaneceré a tu lado hasta que te devuelva el favor. Octavio asintió, apreciando la lealtad inquebrantable del armenio. ¿Estás seguro de venir con nosotros?, preguntó, su ceño fruncido con preocupación. El armenio esbozó una sonrisa, mostrando una confianza que inspiraba a sus compañeros. Sí, respondió con determinación. Las sonrisas florecieron alrededor de la mesa. En ese momento,
los lazos que unían a estos hombres se fortalecieron aún más. Juntos, enfrentarían el incierto camino que tenían por delante, forjando su destino en un mundo que los había relegado. El armenio había elegido quedarse, no como un extranjero en tierra extraña, sino como un amigo y compañero en la lucha por la libertad y la promesa de una vida mejor. En ese momento, todos se sobresaltaron al escuchar los fuertes golpes en la entrada de la villa de Claudio. Todos intercambiaron miradas de preocupación. De repente, una sirvienta de Claudio entró en la estancia asustada y anunció que había guardias pretorianos en la entrada. Claudio se levantó enérgicamente de su asiento con rostro preocupado. «Rápido, seguirme, debéis huir, alguien los habrá avisado», dijo con voz grave y con cierto nerviosismo. Los golpes resonaban con fuerza en la puerta de la entrada mientras Tintio, el sirviente de Claudio que los había llamado, fue hacia la entrada y abrió la puerta a los pretorianos. No os preocupéis, ellos no os encontrarán. Pero tenéis que marcharos inmediatamente. Coger mis caballos y cruzar los campos de olivos y no miréis atrás, les explicó Claudio a sus invitados mientras les mostraba una puerta trasera por la que poder escapar sin ser vistos. Octavio asintió en señal de agradecimiento mientras Claudio les deseaba buena suerte. Octavio y sus amigos se alejaron corriendo mientras Claudio cerraba la puerta trasera. De inmediato, Claudio se dirigió hacia la entrada principal de la villa para entretener a los soldados, en donde pudo ver a los guardias pretorianos que habían entrado gracias a Tintio. «¿Qué quieren de mí?», preguntó Claudio con voz firme. «Hemos recibido el aviso de que aquí se esconde el traidor Octavio», dijo el líder de la guardia pretoriana. «¿Octavio? Aquí no hay traidores», respondió Claudio con seguridad. «Tenemos información de que están aquí». «Déjenos pasar, anciano», insistió el pretoriano. «No puedo permitir que entren en mi casa y violen mi privacidad. Si tienen alguna orden legal, pueden presentarla ante las autoridades competentes», replicó Claudio con determinación. La tensión era palpable, pero Claudio sabía que necesitaba ganar tiempo para que Octavio y sus amigos pudieran escapar. «¿Y bien?», preguntó Claudio con rostro serio. Los guardias pretorianos seguían dudando, pero en ese momento se escuchó un ruido en la parte trasera de la villa y los pretorianos empujaron a Claudio. Entraron y se dirigieron hacia la parte trasera de la villa mientras Claudio les seguía. Allí los pretorianos registraron el lugar, pero no encontraron nada sospechoso. «Ya he dicho que Octavio no está aquí. Pero si no me creen, pueden buscar por ustedes mismos», dijo Claudio. Con paso firme y sin preámbulos, el líder de la guardia pretoriana, un hombre imponente y de mirada penetrante, se plantó frente al anciano Claudio, el cual mostraba una expresión serena pero llena de preocupación. El líder de los pretorianos le habló directamente con voz fría y autoritaria. «¿Dónde está?», le preguntó de forma amenazante. «Aquí no hay nadie», aseguró el anciano. El líder de la guardia pretoriana frunció el ceño, enfurecido por la tozudez del anciano. La tensión en la villa de Claudio se había disipado, pero la sombra de la guardia pretoriana había caído sobre él. Claudio, manteniendo la calma y ocultando su inquietud, miró al líder de la guardia a los ojos y respondió con voz pausada. «Yo y mis sirvientes somos los únicos habitantes de esta villa». El líder de la guardia estudió detenidamente a Claudio, buscando cualquier indicio de mentira en sus palabras. Sin embargo, no encontró rastro alguno de falsedad en los ojos cansados del anciano. Aunque algo en su mirada parecía guardar un secreto, una inquietud que no podía ser completamente disimulada. «Espero que estés diciendo la verdad, anciano», le advirtió el líder de la guardia con severidad. «No toleraré que se oculten delincuentes en estas tierras. Si descubro que has estado ayudando a aquellos que han sido desterrados, te aseguro que serás apresado y ejecutado por alta traición». Claudio, sin dejar que el temor se reflejara en su rostro, asintió respetuosamente ante la advertencia. «Soldado, no tengo motivos para ayudar a delincuentes ni a desterrados. Mi lealtad siempre ha sido para con Roma y sus leyes», afirmó el anciano con tono firme. El líder de la guardia, satisfecho con la respuesta de Claudio, ordenó a sus hombres retirarse de la villa. Mientras se alejaban, la mirada del líder de la guardia se posó una vez más en el anciano, como si intentara desentrañar los secretos que ocultaba tras su serena apariencia. Claudio observó cómo los pretorianos abandonaban la villa, y una vez desaparecidos en la distancia, suspiró aliviado. Sabía que había logrado engañar al líder de la guardia,
al menos por el momento. Sin embargo, la advertencia resonaba en su mente como un recordatorio constante de los peligros que acechaban a aquellos que desafiaban las leyes romanas. Con cautela, Claudio se adentró en la villa y se encontró con un panorama desolador. Los objetos personales de Claudio seguían esparcidos por las estancias, evidencia de su reciente registro. El anciano cerró los ojos por un instante, sintiendo la tristeza y el peso de su silencio. Sabía que no podía poner en peligro a aquellos que consideraba sus amigos, y su negativa a cooperar con los pretorianos era la única opción que tenía. Sin embargo, ahora debía enfrentar las consecuencias y la incertidumbre que se cernía sobre su propio destino. Claudio se adentró en la villa, rodeado por el silencio y la soledad. Con cada paso, recordaba las palabras del líder de la guardia y se preparaba para enfrentar las difíciles decisiones que se avecinaban. Sabía que su lealtad sería puesta a prueba, y el futuro de aquellos que amaba dependía de su habilidad para protegerlos en la sombra de sus propias acciones. Después de huir de la villa de Claudio, Octavio y sus compañeros montados en los caballos cabalgaron a toda velocidad hacia el este, hacia la frontera romana. La luna llena les proporcionaba la suficiente luz para mantener el rumbo, pero la tensión y el miedo seguían presentes en cada uno de ellos. El paisaje era agreste y montañoso, con una vegetación escasa y rocas de granito por todas partes. El sonido de los cascos de los caballos resonaban en el silencio de la noche, y de vez en cuando algún búho o algún murciélago pasaba cerca de ellos. Finalmente, después de varias horas de cabalgata, el grupo decidió descansar. Pero lo que parecía una buena idea pronto se convirtió en un problema. Al despertar, descubrieron que se habían perdido y no sabían en qué dirección se encontraba la frontera. Después de un debate, decidieron continuar siguiendo la dirección de un río, esperando encontrar algún camino o alguna señal que los llevara en la dirección correcta. Finalmente, llegaron a un lugar donde aquel río caía en cascada en un estrecho barranco y el grupo finalmente encontró el camino correcto. El paisaje que los recibió era sorprendente. Se encontraban en una llanura que se extendía hacia el horizonte, salpicada de árboles y arbustos. Era una visión esperanzadora después del paisaje agreste que habían dejado atrás. Durante el viaje, Octavio y sus compañeros hablaron sobre sus planes y el futuro. Sabían que estaban en peligro constante y que cualquier error podría costarles la vida, pues tenían enemigos a ambos lados de la frontera. A pesar de los peligros que enfrentaban, estaban emocionados por el futuro que se abría ante ellos. El grupo se puso en marcha, determinados a continuar hacia el este. El paisaje era completamente diferente. Era una tierra fértil y cálida, con huertos y campos de cultivo que se extendían hasta el horizonte. Octavio y sus compañeros se sintieron aliviados al llegar a un lugar tan acogedor después de tantos días de viaje. Octavio, Decio, Helio, Angus, Alesio y Artabas avanzaban con paso decidido por la vasta planicie, mientras el sol comenzaba a ocultarse tras unas espesas y ennegrecidas nubes. El viento frío acariciaba sus rostros, anunciando el cambio inminente en el clima. Sus ropas se agitaban al compás de las ráfagas, como si la naturaleza misma les advirtiera del poderío que se avecinaba. El retumbar en el cielo se hizo cada vez más fuerte y constante, como un eco distante de un rugido divino. Los amigos levantaron la mirada hacia el cielo y vieron relámpagos que surcaban el cielo, iluminando el paisaje con destellos fugaces. El sonido que emanaba del cielo era ensordecedor. Los truenos retumbaban con una intensidad que hacía temblar el suelo bajo sus pies. Los truenos eran seguidos por un ruido desgarrador y extraño, un sonido estridente y profundo. Era como si los dioses arrastraran algo pesado por la cúpula celeste, capaz de estremecer a hombres y bestias. La tormenta avanzaba con determinación, las nubes oscuras se extendían por el horizonte, devorando el resquicio de luz que aún quedaba. El viento, ahora más intenso, parecía desafiar a los valientes viajeros, tratando de arrancarles el aliento y empujarlos hacia atrás. La fuerza del viento agitaba los árboles cercanos, haciendo que las ramas se doblaran y crujieran con cada ráfaga. El cielo se oscureció por completo y una lluvia torrencial comenzó a caer, empapando sus cuerpos y dificultando su visibilidad. Cada gota que golpeaba sus rostros era como una pequeña ráfaga de frío que los atravesaba. Los relámpagos continuaban desgarrando el cielo, arrojando destellos fugaces que iluminaban la escena con un brillo fantasmal. El rugido del cielo se volvió más profundo y salvaje. Los truenos retumbaban con una ferocidad que hacía vibrar el aire a su alrededor.
Cada retumbo hacía temblar el suelo y los corazones de los amigos, que permanecían juntos, unidos en su valentía y asombro ante la majestuosidad de la tormenta. Desesperados por encontrar refugio en medio de la furiosa tormenta, el grupo escudriñó el paisaje en busca de algún rastro de esperanza. Fue entonces cuando, entre las cortinas de lluvia, divisaron a lo lejos las luces tenues de una pequeña aldea. Sin dudarlo, dirigieron sus pasos hacia aquel oasis en medio de la tempestad. La lluvia caía en cascadas interminables, empapando sus ropas y dificultando su visión. Los tejados de las casas de la aldea se convirtieron en canales improvisados, por los que el agua corría como ríos. El grupo llegó jadeante a la entrada del pueblo. Las pisadas de sus caballos resonaban en el barro mientras avanzaban bajo el diluvio. Las calles estaban desiertas y silenciosas, con las puertas y ventanas cerradas para protegerse del embate de la tormenta. Encontraron refugio en una pequeña posada de aspecto antiguo. Al entrar, el calor de la chimenea y el aroma de madera quemada les dieron la bienvenida, contrarrestando la humedad que empapaba sus cuerpos. El sonido constante de la lluvia golpeando los tejados se convirtió en un telón de fondo reconfortante, como una melodía que envolvía el lugar. El interior de la posada estaba iluminada por candelabros, que proyectaban sombras danzantes en las paredes. Gotas de agua se deslizaban por sus ropas, como lágrimas del cielo que buscaban refugio. El grupo se reunió alrededor de una mesa de madera robusta, sintiendo el consuelo de la compañía y la seguridad del techo sobre sus cabezas. El posadero, un hombre amable, les ofreció tazas humeantes de té caliente que Octavio pagó con algunas de las monedas que Claudio le había dado. Mientras se acomodaban en sus asientos, el sonido constante de la lluvia sobre el tejado de la posada se convirtió en una sinfonía reconfortante. Cada gota que golpeaba la madera creaba un ritmo hipnótico, como si la tormenta misma susurrara secretos a sus oídos. Desde su refugio en la posada, observaron cómo las calles de la aldea se convertían en ríos temporales, arrastrando hojas y pequeños objetos a su paso. Las luces destellaban en los charcos formados, creando una estampa mágica y efímera. La lluvia caía sin cesar, pero dentro de aquel pequeño refugio, el grupo de amigos se sentía a salvo y protegido. Con cada sorbo de té caliente y cada conversación animada, el grupo se reponía del agotamiento de la travesía y compartía historias y risas. Mientras tanto, la lluvia continuaba su danza sobre los tejados de la aldea, recordándoles la fuerza implacable de la naturaleza, pero también la calma y la serenidad que se pueden encontrar en medio de la tormenta. En el rincón más oscuro de la posada, resguardada bajo una capucha que ocultaba su rostro, se encontraba una anciana misteriosa, una adivina que emanaba un aura enigmática. Mientras la lluvia seguía su danza en el exterior, ella se dedicaba a leer la fortuna de los viajeros que buscaban respuestas en su sabiduría ancestral. Artabas, cautivado por la curiosidad y el aire de misterio que rodeaba a la anciana, decidió acercarse a ella. La anciana tomó las manos de Artabas y comenzó a desentrañar los secretos de su destino. Cuando el armenio se levantó, aparentemente satisfecho con las respuestas que había recibido, Artabas convenció a Octavio para que probara suerte. Octavio, escéptico a las adivinas, se sentó frente a la anciana y dejó caer una moneda sobre la mesa. La anciana levantó la mirada y, con ojos penetrantes, agarró las manos del general. «¿Qué desea saber?», susurró la anciana en un tono casi hipnótico. Octavio, intrigado, preguntó sobre su futuro. La anciana cerró los ojos por un momento, como si estuviera conectándose con fuerzas más allá de este mundo, y luego abrió los ojos nuevamente para encontrarse con los de Octavio. «Caerás en el campo de batalla, bajo el peso de una flecha enemiga, y tu vida se extinguirá ante la mirada de alguien de tu misma sangre», pronunció la anciana con voz grave y llena de solemnidad. Un escalofrío recorrió la espalda de Octavio. No creía en las predicciones de adivinos, pero aquel vaticinio había perturbado su ser. Las palabras de la anciana resonaron en su mente, creando dudas y temores. Sin embargo, trató de deshacerse de aquellos pensamientos, convenciéndose de que eran meras tonterías y supersticiones. Con una mirada perturbada pero tratando de mantener la compostura, Octavio se levantó de la mesa y se alejó, convencido de que todo aquello no era más que una farsa, un juego de palabras de una anciana charlatana. Mientras se reunía con sus compañeros, Artabas, ajeno a lo ocurrido, se preguntó por qué Octavio parecía perturbado. Pero mientras la anciana se quedaba sola en su rincón, sus ojos arrugados se clavaron en Octavio mientras regresaba junto a sus amigos. En un susurro apenas audible, murmuró para sí misma:
Prepárate, Octavio, debes estar listo. Al día siguiente, el grupo dejó la aldea y cruzó la frontera romana, adentrándose en las llanuras interminables de Siria. El paisaje antes verde y húmedo se volvió cada vez más árido y desolado. La llanura que tenían frente a ellos era un terreno plano e interminable. El sol ardía en el cielo y la sed comenzaba a hacerse notar en los viajeros. No habían dicho una sola palabra desde que habían dejado atrás la aldea, pero su determinación era evidente en cada paso que daban. De repente, Decio detuvo en seco su caballo y señaló hacia una colina cercana. Octavio se acercó y siguió su dedo. A lo lejos, vio una columna de polvo que se levantaba en el horizonte. «Patrulla parta», murmuró Decio. «No hay tiempo que perder, debemos continuar hacia el este». Los hombres aceleraron el paso, cabalgando con rapidez hacia una zona rocosa. Allí, desmontaron con rapidez de sus monturas y ocultos por las grandes rocas lograron esquivar el peligro. Quedaban pocas horas de luz y el grupo decidió acampar allí mismo. Prepararon un fuego y cocinaron lo poco que habían traído consigo. El cansancio y la tensión de los últimos días comenzaban a pasar factura a los hombres. ¿Hacia dónde nos dirigimos?, preguntó Alessio. Hacia el este, hacia oriente. Es peligroso, pero es nuestra mejor opción, aseguró el general Octavio. A la mañana siguiente, partieron temprano, avanzando hacia el este. Cabalgaron a través de valles, cruzaron ríos y arroyos, y se encontraron con diferentes paisajes a lo largo del camino. En algunos lugares, el terreno era accidentado y rocoso, y tenían que ser cautelosos al cabalgar para evitar caídas. En otros lugares, los campos eran verdes y ondulantes, con una brisa fresca que soplaba a través del aire. La noche siguiente, acamparon en una zona boscosa cerca de un arroyo. Mientras cenaban, Octavio les habló sobre su plan de llegar a Oriente, una tierra más allá del Imperio Parto. La noche envolvía el paisaje con su manto oscuro, y la hoguera crepitaba, proyectando destellos danzantes sobre los rostros de los amigos reunidos. Octavio y sus compañeros compartían relatos mientras se resguardaban del frío de la noche. El aire estaba cargado de camaradería y un ligero sentido de seguridad en medio de la vastedad inhóspita. Sin embargo, de la oscuridad emergió un sonido sutil pero inconfundible, el galope de cascos sobre la tierra. Los amigos se miraron entre sí, instantáneamente alerta. El fuego proyectó sombras alargadas mientras se levantaban con cautela, agarrando sus armas y formando un círculo defensivo. De entre las sombras, una patrulla parta se materializó ante ellos, montados en sus veloces caballos. Sus armaduras brillaban con la luz de la luna, y las plumas de sus cascos metálicos puntiagudos se agitaban con el viento frío. Los ojos de los amigos se entrecruzaron con miradas tensas, pero no dieron un solo paso atrás. El líder de la patrulla parta, un hombre de porte imponente y mirada fiera, se acercó lentamente al grupo, mientras el resto de su tropa permanecía en silencio. Su rostro estaba marcado por cicatrices y su expresión mostraba una mezcla de seriedad y resolución. «¿Quién de vosotros es Octavio?», preguntó el líder de los jinetes partos. «¿Quién lo pregunta?», gruñó Helio, su voz áspera y cargada de rencor. Octavio, manteniendo la calma a pesar de la tensión en el ambiente, dio un paso adelante. Sus ojos, fríos como el acero, se encontraron con los del líder parto. «Yo soy Octavio», declaró con determinación. La tensión se palpaba en el aire mientras los jinetes esperaban. El líder parto frunció el ceño, escrutando el grupo con atención. Los segundos parecieron eternos mientras el silencio se apoderaba del lugar. Finalmente, el líder parto bajó la mirada y asintió con cautela. «No tenemos malas intenciones, solo órdenes de llevarte como invitado a la capital parta», dijo. Su tono sonó amistoso y para nada hostil. El grupo de amigos se miró entre sí, sorprendidos por la inesperada propuesta. Mientras las llamas danzaban en la hoguera, los compañeros de Octavio dieron también un paso al frente y se colocaron a los lados del general. «¿Qué puede querer el rey parto de Octavio?», exclamó Decio sorprendido. «Seguro que es una trampa», afirmó Artabas con rostro serio. «Tenéis mi palabra de honor que no se trata de una trampa», aseguró el parto. Octavio se mantuvo un instante pensativo mientras asentía en silencio. «Iré con vosotros», afirmó Octavio para sorpresa de sus compañeros. Decio, muy seguro, habló firme y solemne con el ceño fruncido. «El general Octavio no irá sin nosotros», afirmó.
Octavio se volvió hacia Decio y lo miró con gratitud y cariño. El grupo montó con desconfianza en sus caballos y siguieron a los jinetes partos con sus corazones latiendo con excitación y cierta dosis de incertidumbre a través de la oscuridad de la noche. Mientras avanzaban, Elio no pudo contener su curiosidad y dirigió su voz hacia uno de los jinetes partos que lideraba el camino. ¿Cómo es que podéis guiaros en la oscuridad de esta manera? No alcanzo a comprenderlo, indagó con asombro. El jinete parto, con una sonrisa enigmática, giró ligeramente su cuerpo sobre el caballo y miró a Elio con ojos sabios. Nos guiamos por las estrellas, respondió con una voz serena y pausada. Desde que somos jóvenes, aprendemos a observar y comprender el lenguaje celestial. Las estrellas nos sirven como guía en la noche más oscura, nos indican los caminos y las direcciones. Es una habilidad que ha sido transmitida de generación en generación. Las palabras del jinete parto resonaron en el aire como un susurro místico, llenando de asombro a Elio y al resto del grupo. Miraron hacia el oscuro lienzo del cielo, donde las estrellas brillaban como pequeñas luciérnagas distantes. Era como si aquel vasto universo estuviera desplegado ante sus ojos, ofreciéndoles una guía celestial en medio de la incertidumbre de la noche. Así, el grupo de amigos continuó su travesía, con los jinetes partos liderando el camino a través de las sombras. En cada paso, las estrellas los acompañaban, trazando un mapa invisible en el cielo nocturno. Cada destello de luz guiaba sus movimientos, asegurando que no se perdieran en la inmensidad de la oscuridad. Mientras avanzaban bajo la custodia de las estrellas, el grupo de amigos sintió una profunda admiración por la sabiduría y la conexión de los jinetes partos con el cosmos. Era un recordatorio de que, aunque existieran diferencias culturales y barreras lingüísticas, el vínculo entre los seres humanos y la grandeza del universo era algo universal y compartido. A lo largo del camino, cada vez que alzaban la vista hacia el firmamento, las estrellas les susurraban palabras de aliento y les recordaban que estaban siendo guiados hacia un destino seguro. Y así, con el misterio y la belleza de la noche como testigos, el grupo de amigos continuó su travesía, unidos en su confianza en las estrellas y en el poder de la amistad que los unía. Al salir el sol, el paisaje que les rodeaba era impresionante. Altas montañas cubiertas de nieve se elevaban a su alrededor, mientras que valles profundos y ríos cristalinos se extendían a sus pies. El sol brillaba en el cielo, iluminando el camino a medida que avanzaban. Después de horas de viaje, llegaron a la capital parta, una ciudad grande y majestuosa construida a la orilla de un río de abundante caudal. La capital del imperio parto, Ctesifonte, era una ciudad impresionante. La urbe se erguía majestuosa en la llanura mesopotámica, con sus edificios y templos construidos en piedra y ladrillo, y sus torres y palacios coronando el paisaje. La ciudad estaba rodeada por una imponente muralla, cuyas almenas y torres se alzaban en la distancia como gigantes vigilando la entrada. A medida que el grupo se acercaba a la ciudad, podían sentir la vibrante actividad y el bullicio del tráfico. Las calles estaban llenas de mercaderes, artesanos y comerciantes que ofrecían sus productos en los mercados al aire libre. Los aromas de las especias y los alimentos frescos se mezclaban con el humo de las fraguas y las hogueras, creando una mezcla embriagadora para los sentidos. A medida que se adentraban en la ciudad, las estructuras arquitectónicas se hacían más impresionantes. El palacio del monarca parto, con sus columnas de mármol y sus fuentes ornamentales, dominaba la vista. Los templos de los dioses partos se erguían en majestuosas estructuras de ladrillo, adornadas con mosaicos y esculturas. Las plazas públicas estaban llenas de fuentes y estatuas, y las calles estaban pavimentadas con losas de piedra fina. La ciudad de Ctesifonte era una maravilla para la vista, con sus edificios imponentes y su vibrante actividad. Los colores y los aromas de la ciudad creaban una mezcla embriagadora para los sentidos, y el grupo de compañeros no podía evitar sentirse fascinado e impresionado por la grandeza y la majestuosidad de la impresionante capital parta. Muy lejos de allí, los primeros rayos del sol iluminaban la majestuosidad de Roma, ciudad eterna que respiraba historia en cada uno de sus rincones. Sus calles empedradas se extendían en un laberinto de vida y actividad, con edificios de mármol que erguían sus imponentes columnas hacia el cielo azul. Las fuentes de agua cristalina añadían un toque de frescura y las esculturas de antiguos emperadores y dioses custodiaban las plazas, recordando a los romanos su glorioso pasado. El sol de la tarde arrojaba un resplandor dorado sobre las calles empedradas de Roma, tiñendo las fachadas de mármol con un brillo etéreo.
Un murmullo expectante se extendía por la multitud que se había congregado a lo largo de la vía principal, formando un pasillo humano que aguardaba con anhelo la llegada de Augusto, que prometía un nuevo amanecer para Roma. Julio César lo había llamado y todos daban por hecho que era para nombrarlo como su sucesor. En el horizonte, el sonido de cascos golpeando el suelo resonó como un eco distante. Lentamente, emergiendo de las sombras, apareció un carro dorado tirado por dos majestuosos caballos blancos. Las crines de los corceles ondeaban al viento como espumas en el mar, y el brillo del sol se reflejaba en sus arneses ornamentados. El carro, adornado con símbolos de la grandeza de Roma, avanzaba con una majestuosidad que parecía abrazar la atención de todos los presentes. Dentro del carro, Augusto se alzaba con una presencia magnética. Vestido con su mejor toga de púrpura y oro, sus ropajes ondeaban con gracia a medida que el viento jugueteaba con ellos. Una corona de laurel, símbolo de victoria y honor, reposaba sobre su cabeza, sus hojas relucientes como estrellas en el cielo diurno. Sus ojos, llenos de determinación y visión, escudriñaban la multitud mientras su rostro mantenía la serenidad y el poder que se esperaba de un líder de su calibre. Tambores marcaban el ritmo de su avance, retumbando en las calles adoquinadas como si la mismísima ciudad celebrara su regreso con una fanfarria majestuosa. A pesar de la grandiosidad del desfile, había una sensación de paradoja en el aire. Augusto, con sus rasgos juveniles y su mirada determinada, avanzaba en su carro al frente del desfile, pero en su joven vida aún no había logrado las hazañas que justificaran semejante exhibición. Las multitudes que se agolpaban a lo largo de la calle principal de la ciudad lo vitoreaban, agitando estandartes y lanzando pétalos de flores a su paso. Los edificios ancestrales, testigos de innumerables gestas heroicas, parecían inclinarse para observar al joven que avanzaba, llevando consigo las expectativas de una gran Roma. A medida que el carro avanzaba por las calles con varios cientos de soldados desfilando detrás de él, el clamor de la multitud crecía en un crescendo ensordecedor. La gente vitoreaba y agitaba sus brazos en un gesto de celebración, mientras que los niños se alzaban en hombros para ver el desfile. Los corazones latían con un fervor que no se había sentido en años, y la esperanza parecía revivir en cada esquina de la ciudad. Sin embargo, los senadores observaban desde la distancia, sus rostros reflejaban la preocupación. Entre ellos, Cicerón, un orador elocuente y sabio, que fruncía el ceño mientras contemplaba la escena. Se preguntaba qué había hecho Cayo Augusto para merecer semejante entrada triunfante. Una risa se esbozó en sus labios al contemplar cómo el joven Augusto saludaba a la plebe, pues entraba en Roma como un emperador cuando simplemente iba a ser nombrado heredero del dictador Julio César. Mientras el carro avanzaba, Augusto saludaba a la multitud con un gesto sereno pero apreciativo. Sus ojos se encontraban con los de los ciudadanos, y en ese momento, la conexión entre líder y pueblo parecía profunda y significativa. La ciudad vibraba con una energía revitalizada, mientras Augusto se encaminaba hacia su destino final, llevando consigo la promesa de un nuevo capítulo en la historia de Roma, un capítulo que estaba siendo escrito en cada vitoreo y cada mirada llena de esperanza. Finalmente, Augusto llegó al impresionante palacio llamado Palatium, cuyos muros de mármol parecían susurrar los secretos de siglos pasados. Augusto, con la majestuosidad de un líder supremo, ascendió las imponentes escaleras de mármol, sus pasos resonando con solemnidad en el aire mientras avanzaba hacia las puertas custodiadas por un grupo de senadores. Cada uno de ellos, con una mezcla de respeto y temor, le dio la bienvenida con fuertes apretones de manos y saludos ceremoniosos. Era el tributo adecuado al heredero del hombre más poderoso de Roma. Sin embargo, entre aquellos senadores, uno destacaba por su mirada afilada y su actitud reservada: el senador Cicerón. El anciano Cicerón, con su cabello plateado y su expresión de severa desaprobación, observaba a Augusto con ojos que parecían escudriñar su alma. Lo miraba como un abuelo que observa a un nieto arrogante y malcriado que ha asumido demasiado poder. Cuando Augusto se aproximó a él y le ofreció su mano en un gesto de cortesía, Cicerón, más por obligación que por placer, le estrechó la mano. ¿Ha disfrutado del desfile, senador?, preguntó Augusto con una sonrisa amable, deseoso de establecer algún tipo de conexión con el hombre que tenía frente a él. Cicerón, con la autoridad que solo la edad y la experiencia podían conferir, respondió con voz firme: un poco ruidoso para mi gusto. A pesar de la respuesta de Cicerón, Augusto mantuvo su compostura y sonrió con tranquilidad. Hay que darle al pueblo lo que quiere, afirmó con convicción.
Cicerón no se dejó amedrentar y respondió con firmeza. Es mejor darle al pueblo lo que necesita, expresando su sabiduría y preocupación por el bienestar de la sociedad romana. La sonrisa de Augusto se desvaneció gradualmente, y su rostro se tornó serio, revelando una faceta más sombría de su personalidad. Cierto, senador. Como siempre, tenéis razón, dijo Augusto con una mirada amenazante, insinuando que las discrepancias de opinión podrían tener consecuencias. Cicerón inclinó la cabeza en una reverencia respetuosa, pero su mirada demostraba que no se doblegaría fácilmente ante el poder de dictadores. Cayo Augusto continuó su camino, dirigiéndose hacia las puertas del palacio, mientras los senadores observaban la escena con preocupación y cautela. Uno de los senadores, llamado Flavio, se acercó a Cicerón con rostro preocupado. Deberías tener cuidado con las palabras que eliges, mi amigo. Ese joven será emperador algún día. Cicerón esbozó una sonrisa irónica y respondió con una pregunta retórica. Es mejor no remar en contra de la corriente, ¿verdad? El senador asintió con resignación. Así es mejor llevarse bien con el futuro emperador, concluyó, reconociendo la sabiduría de Cicerón en la política de Roma. En ese momento, mientras el sol se ocultaba sobre la eterna ciudad, la tensión entre el antiguo senador y el futuro gobernante se dejó sentir como un presagio de futuros conflictos y decisiones que moldearían el destino de Roma. Las puertas de bronce se abrieron majestuosamente, revelando una estancia majestuosa. Más allá, tras cruzar un largo pasillo, se abrió ante Augusto un enorme patio interior enmarcado por jardines exuberantes y coloridos. El aroma de las flores llenaba el aire, mientras el sonido del agua corriente de las fuentes creaba una melodía relajante. Avanzando por los pasillos decorados con frescos y mosaicos, Augusto contemplaba cada obra de arte que adornaban los muros. Los rostros de los antiguos emperadores y los momentos históricos inmortalizados en las pinturas parecían cobrar vida frente a sus ojos. Sentía la grandeza y el peso de la responsabilidad que recaía sobre sus hombros mientras se adentraba más en el palacio. Finalmente, Augusto llegó a una estancia opulenta, iluminada por la luz natural que se filtraba a través de las ventanas altas. Los tapices finamente tejidos decoraban las paredes, contando historias de épocas pasadas. Julia, la hija de Julio César, se encontraba allí, inmersa en una conversación con una joven sirvienta. Sus risas resonaban suavemente en la habitación, mezclándose con la suave brisa que entraba por las ventanas abiertas. Cuando la sirvienta se retiró, Augusto y Julia se quedaron frente a frente por primera vez en mucho tiempo. Sus ojos se encontraron, y aunque Augusto la vio de espaldas en un principio, supo en un instante que era ella. El corazón de Julia dio un vuelco y sus manos temblaron ligeramente, incapaz de ignorar la tensión que se apoderaba de ella. Augusto, con su presencia imponente, se acercó lentamente a Julia. «Hola, madre», pronunció con una voz cargada de emociones contenidas. El sonido de esas dos palabras resonó en la habitación, envolviéndola en un silencio lleno de expectativa. Julia no pudo ocultar su sorpresa y nerviosismo, sus ojos encontrándose con los de Augusto, llenos de determinación y una pizca de amenaza. «Hola, Octavio», respondió Julia con una voz entrecortada, sus palabras apenas audibles. Un escalofrío recorrió su espalda mientras pronunciaba el nombre de su hijo. Augusto se acercó aún más, su mirada penetrante analizando cada gesto, cada palabra de Julia. Ya no era el niño que había dejado atrás. Se había convertido en un joven adulto, en un hombre sediento de poder y dispuesto a dejar una huella imborrable en Roma. Julia sentía la presión de su presencia, su mirada intensa que parecía escudriñar su alma y conocer todos sus secretos. «Ya no me llamo así, ahora me llamo Augusto», afirmó él con un tono firme y sereno, como si estuviera sellando su nuevo destino con cada palabra pronunciada. Julia asintió, sintiéndose pequeña e insignificante frente a la magnitud de su figura y sus propósitos. Deseando explicar las razones detrás de sus decisiones pasadas, Julia intentó hablar, buscando encontrar una conexión, una comprensión mutua. Sin embargo, antes de que pudiera hablar, Augusto la interrumpió con una mirada fría y un gesto imperioso. «Estoy aquí porque Julio César me ha llamado, pero después de reunirme con él, te buscaré», afirmó con una voz que retumbó en el aire, su tono desafiante desafiando cualquier objeción o duda. Intentando ocultar su nerviosismo, Julia se esforzó por mantener una apariencia de fortaleza, negándose a revelar cualquier debilidad ante su hijo Augusto.
Sin embargo, sus manos temblaban ligeramente, un claro indicio de la tormenta emocional que la embargaba. Julia, sintiéndose acorralada por su mirada y el poder que emanaba de él, decidió hacerle una reverencia y darle la espalda, fijando su mirada en una ventana cercana. En ese instante, Augusto decidió acercarse aún más, como una sombra sigilosa. Sus pasos apenas audibles avanzaron, acercándose sigilosamente por detrás de Julia. Llegó a su espalda y su aliento rozó su oído mientras susurraba unas palabras que se clavaron en lo más profundo de su ser. «Voy a matarte muy pronto», susurró con una voz gélida, llena de una oscuridad que parecía emanar desde lo más profundo de su ser. Las palabras resonaron como un eco siniestro en la estancia, dejando un rastro de silencio opresivo. Julia sintió como un escalofrío recorría su cuerpo, helando la sangre en sus venas. Su mente se llenó de preguntas, de miedo y confusión. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Qué había llevado a su propio hijo a pronunciar esas palabras cargadas de amenaza? El aire se volvió denso y pesado, mientras el tiempo parecía detenerse en ese momento crucial. Dos almas atrapadas en un juego de poder y destino, enfrentándose en una habitación llena de secretos y tensiones latentes. El joven Augusto, con rostro serio, agarró a Julia por el brazo y la giró con fuerza para poder mirarla a los ojos. Luego, Augusto acarició su rostro mientras dos lágrimas de Julia recorrían sus mejillas totalmente aterrada. El joven Augusto sonrió al ver sus lágrimas, y luego se marchó, dejando a Julia conmocionada y aterrada tras aquel encuentro. En medio de los intrincados pasillos del Palatino, Augusto esperaba con nerviosismo en la estancia designada para su encuentro con Julio César. La habitación estaba decorada con elegantes tapices que representaban las hazañas de los antiguos líderes romanos, mientras que el aroma de incienso flotaba en el aire, creando una atmósfera solemne y misteriosa. Las velas arrojaban destellos danzantes de luz sobre las paredes de mármol, creando sombras enigmáticas que parecían cobrar vida propia. En la opulenta estancia de Julio César, el joven Augusto esperaba con nerviosismo la llegada del líder supremo de Roma. La sala estaba impregnada con la majestuosidad que caracterizaba al general, con murales que retrataban las glorias de sus conquistas y estatuas que rendían homenaje a la grandeza de Roma. Augusto, de aspecto juvenil pero con una mente astuta, decidió tomar asiento mientras aguardaba. La estancia era un monumento a la grandiosidad de Julio César, un despacho adornado con pergaminos enrollados, mapas desplegados que mostraban las vastas extensiones del imperio y objetos saqueados de tierras lejanas que añadían un toque exótico al lugar. Mientras contemplaba el entorno, la magnitud del poder que emanaba de aquel lugar lo envolvía. Las sillas ornamentadas y la mesa de ébano testificaban la autoridad indiscutible de César. El joven Augusto, con sus pensamientos inquietos, se dejó envolver por el aura de la sala, con la sombra de la ambición danzando en sus ojos. En ese silencio tenso, la mente de Augusto comenzó a divagar. Fantaseó con la idea de estar sentado en el mismo lugar que Julio César, pero no como su sucesor, sino como el gobernante supremo de Roma. Visualizó cómo dirigiría ejércitos invencibles, cómo tomaría decisiones que resonarían a través de los siglos y cómo gobernaría el mundo conocido desde aquel despacho imponente. Imágenes de un imperio bajo su mando se desplegaron en su mente, una Roma que florecía en su máxima grandeza con Augusto como su emperador. Las batallas ganadas, los territorios conquistados, la gloria eterna asociada a su nombre. Todas estas visiones se tejían en su imaginación mientras esperaba el encuentro con el hombre que actualmente detentaba el poder supremo. El joven Augusto, envuelto en sus propias fantasías, no podía evitar preguntarse si algún día las palabras César y Augusto serían intercambiables, si él sería el arquitecto de su propia leyenda. Mientras aguardaba en aquella estancia impregnada de historia y ambición, el destino de Roma parecía girar en la rueda de sus sueños. El eco de los pasos resonaron por el pasillo, anunciando la llegada inminente del hombre cuyo nombre se pronunciaba con reverencia en toda Roma. Las puertas de la estancia se abrieron con un crujido suave, revelando la figura imponente de Julio César. Vestido con una toga de un rojo intenso, sus rasgos marcados por los años de batallas y experiencias, caminaba con la confianza y la gracia de un verdadero líder. Su presencia llenaba la habitación, como si el mismísimo destino hubiera tomado forma humana frente a Augusto. El joven se levantó rápidamente de su asiento, sintiendo un torbellino de emociones en su interior. Su corazón latía con fuerza, consciente de que este momento marcaría un punto de inflexión en su vida y en el destino de Roma.
Julio César se acercó lentamente, sus ojos oscuros se fijaron en Augusto. El joven notó la mirada penetrante y decidida de su abuelo, llena de una mezcla de orgullo y evaluación. Era como si Julio César pudiera leer en su mirada los sueños, las ambiciones y el potencial de su nieto. Augusto, resonó la voz profunda de Julio César, envolviendo la habitación con su autoridad. Has demostrado tu lealtad hacia Roma. Es por eso por lo que he tomado una decisión trascendental. El joven contuvo la respiración, con sus ojos fijos en el rostro serio de su abuelo. Sus manos se apretaron ligeramente, consciente de que estaba a punto de escuchar las ansiadas palabras. Serás mi heredero, Augusto, continuó Julio César, su voz resonando con determinación. Confío en ti para que continúes mi legado, para que gobiernes con sabiduría como emperador y lleves a Roma hacia una era de grandeza sin igual. El corazón de Augusto estalló de júbilo en su pecho. Una sonrisa radiante iluminó su rostro mientras sentía una oleada de gratitud y determinación. Este era el momento que había anhelado durante años, el reconocimiento de su abuelo, el respaldo para liderar el destino de Roma. Con paso lento pero seguro, Julio César se acercó a Augusto y puso una mano cálida sobre su hombro. El joven sintió la conexión con su abuelo, una transferencia simbólica de poder y sabiduría. Dos generaciones unidas en un momento trascendental. Gracias, murmuró Augusto con voz emocionada, sus ojos brillando con gratitud. Asumiré esta responsabilidad con honor y trabajaré incansablemente para llevar a Roma hacia un futuro glorioso. Julio César asintió con una sonrisa orgullosa y retiró su mano del hombro de Augusto. Sabía que su legado estaba en buenas manos, que el joven poseía el coraje y la visión necesaria para llevar a Roma a nuevas alturas. La estancia quedó sumida en un silencio reverencial, mientras los susurros de la historia flotaban en el aire. Roma aguardaba con expectación y esperanza, consciente de que un nuevo capítulo se estaba escribiendo en sus anales. Desde las alturas del Palatium, el sol se filtraba a través de las columnas, bañando la escena con una luz dorada. Era un símbolo de esperanza y renovación, la promesa de un futuro brillante para Roma bajo el liderazgo de Augusto, el heredero destinado a forjar un imperio inmortal. Se había trazado el final de la República y el futuro surgimiento del imperio. Horas más tarde, la noche se extendía sobre Roma, envolviendo la ciudad en una manta de sombras bajo la mirada inmutable de las estrellas. En su lujoso despacho, adornado con tapices exquisitamente tejidos, Julio César permanecía solo. Sentado frente a su mesa abarrotada de documentos y pergaminos, su rostro reflejaba la fatiga de un día lleno de decisiones trascendentales. La única fuente de luz en la habitación era una vela, cuya llama parpadeante proyectaba sombras danzantes en las paredes adornadas con obras de arte y reliquias antiguas. César había estado todo el día luchando contra una sensación de pesadez en su cabeza, un dolor agudo que amenazaba con quebrar su voluntad de hierro. Los minutos se alargaban como horas, y el dolor en su cabeza se intensificaba con cada latido de su pulso. César sabía que no podía permitirse debilidades en un momento crucial como este. Intentó llamar a su sirviente, pero sus palabras parecían ahogarse en el aire. Nadie respondió. El dolor se convirtió en una tormenta en su mente, y voces de ultratumba resonaron en sus oídos, murmullos de tiempos pasados que lo atormentaban en sus momentos más vulnerables. Su respiración se aceleró, y su cuerpo comenzó a traicionarlo. César luchó por ponerse en pie, pero sus piernas cedieron bajo él, y sus manos temblorosas no pudieron agarrar nada con firmeza. Tonino, gritó con todas sus fuerzas, desesperado. Las puertas de su estancia se abrieron de par en par. Tonino, su fiel sirviente, entró corriendo como un rayo, con los ojos llenos de preocupación. Mi medicina, rápido, imploró César, sabiendo que estaba al borde de uno de sus ataques. El sirviente corrió hacia uno de los muebles de la habitación, abriendo un cajón y sacando un frasco de cristal que contenía un misterioso líquido azulado. Con manos hábiles, ayudó a César a beber el brebaje, que comenzó a surtir efecto de inmediato. La tensión en el rostro de César se desvaneció y sus temblores se apaciguaron mientras el dolor retrocedía como una sombra ante la luz del amanecer. Mi señor, los ataques son cada vez más frecuentes, murmuró Tonino, preocupado. Lo sé, respondió César, su mirada perdida en el infinito. El tiempo se me agota, Tonino, añadió. Sus palabras resonaron con un peso inmenso,
porque Julio César, el hombre que había conquistado el mundo conocido, estaba luchando contra un enemigo invisible más formidable que cualquier ejército, los ataques que amenazaban con arrebatarle la lucidez y la vida misma. En la penumbra de la estancia, Tonino ayudó a Julio César a llegar a su cama con delicadeza. El líder romano, visiblemente agotado, se dejó guiar por su fiel sirviente, cuyas manos eran un apoyo seguro en medio de la debilidad que le imponía uno de sus recurrentes ataques. Con cuidado, Julio César se acomodó entre las sábanas, suspirando mientras Tonino lo arropaba con esmero. La habitación estaba iluminada por una lámpara de aceite que proyectaba sombras danzantes en las paredes. Julio César, entre susurros entrecortados, expresó su pesar por una decisión pasada. Nunca debí ordenar destruir aquel cromlech. Esto es un castigo de sus dioses. Su voz resonó en la penumbra, cargada de un peso que iba más allá de la fatiga física. Los dioses de los bárbaros no son reales, mi señor, respondió Tonino con una convicción que solo un sirviente leal podía expresar. Sin embargo, Julio César, con ojos cansados pero llenos de convicción, contradijo a su fiel compañero. Lo son, Tonino. Son muy reales, y me han maldecido. Tonino continuó arropando a su amo, cada gesto impregnado de lealtad y cuidado. Mientras cerraba los ojos, Julio César se sumía en la quietud de la cama, permitiendo que la fatiga y el dolor se disiparan poco a poco. Su sirviente, al terminar de arropar a su amo, se movió con la destreza de quien conoce cada rincón de la estancia. Apagó la vela, sumiendo la habitación en la oscuridad total. Cerró la puerta tras de sí con un giro suave, evitando cualquier ruido que pudiera perturbar el descanso de Julio César. En el silencio de la estancia, Julio César quedó solo con sus pensamientos y las sombras que los dioses galos, ya fueran reales o no, habían proyectado sobre su destino. Tonino, el sirviente leal, desapareció en la penumbra, dejando a su amo entregado al reposo reparador, aunque la carga de las decisiones pasadas persistía en su mente, como sombras danzantes en la oscuridad. Si disfrutaste del vídeo, te animamos a que le des me gusta y te suscribas. Es totalmente gratuito y nos estarías haciendo un gran favor. Esperamos verte en nuestro próximo vídeo.